Buenas noches, estimada comunidad del PMI capítulo de Nuevo León. Bienvenidos sean a este episodio número 7, en el cual tenemos a un gran invitado. Es nada más y nada menos que nuestro compañero Arturo Soto Casado. Un poquito para hablar de Arturo, una pequeña semblanza. Arturo es ingeniero en sistemas electrónicos, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Cuenta con una maestría en Administración de Tecnologías de Información por parte del mismo instituto. Además, cuenta con varias certificaciones, tiene muchas, entre ellas las más importantes, la de Scrum Master y la del PMP, del PMI. Por más de 16 años, Arturo ha colaborado como PM en diferentes industrias, tales como telecomunicaciones, desarrollo de software, servicios y manufactura. También ha implementado y dirigido oficinas de proyectos y a su vez ha brindado apoyo en las empresas Nike, en Disney, en Cemex, en Johnson Controls y en The Lego Group. Por último, y no menos importante, Arturo proporciona de forma privada coaching ejecutivo para profesionales individuales y ejecutivos. También crea planes de crecimiento y desarrollo a empresas e individuos, capacitación y talleres en técnicas y herramientas para la gestión de proyectos. Ese es nuestro compañero Arturo Soto. Bienvenido, Arturo. Gracias, Este, Jenny. el tema que nos trae el día de hoy, Arturo, es pues con todo este tema de la pandemia y de el antes y el después y el tema de la administración de proyectos. Entonces, hablar un poco de las tendencias en la administración de proyectos para este 2021 y en adelante. Muchos hablan de cortes, ¿no? De el antes, el durante y el después. No sé si compartas la misma idea de que la gestión de proyectos, como muchas otras profesiones, ha experimentado una transformación en los últimos 12 meses. Y la gran mayoría de los gerentes de proyectos han experimentado disrupción y necesitan adaptarse, ¿ok? Ya que la forma en la que ellos y sus equipos, pues en la que venían trabajando, todo eso cambió. En tu experiencia, ¿qué impactos ha tenido la pandemia en nuestra profesión, en la gestión de proyectos? Déjame empezar con dar las gracias al capítulo Nuevo León del PMI. Es un gusto y un orgullo estar aquí apoyándolos y compartiendo conocimiento y experiencias. ¿Cómo ha afectado la pandemia a la profesión? De entrada, Jenny, un project manager no puede estar no es Dios, no trabaja en el vacío, depende de un equipo. Y Sí. como no es Dios, no puede estar en muchos lugares a la vez. Entonces, un buen project manager que tiene una forma o un estilo o las herramientas y disciplinas necesarias para abarcar un gran equipo, necesariamente tiene que haber aprendido a trabajar con equipos virtuales. Y un equipo virtual no tiene que ser un equipo globalizado. Puede ser nada más que yo estoy en la oficina en el centro de Monterrey, mi compañero está en otro municipio y mi otro compañero está en otra ciudad. Entonces, ya con eso es un equipo virtual, con que no estemos todos en el mismo lugar. Afortunadamente, los project managers que tenemos o que tienen esa experiencia, para ellos es más fácil trabajar en pandemia, porque ya saben cómo administrar a sus recursos, cómo desarrollarlos, cómo hacerles el engagement, cómo liberarlos, cómo ponerles termómetro y saber cómo va la temperatura de cada miembro del equipo, porque esas habilidades las fueron desarrollando desde antes de la pandemia. Hoy en día que se está reactivando la economía, vemos que se están abriendo muchos puestos de trabajo y muchos dicen project manager, pero leer la descripción te das cuenta que lo que quieren es un vendedor de tienda, un chico de servicio al cliente, una secretaria. No todo por llamarse project manager es un project manager. En los casos donde había puestos que se llamaban así y les toca la pandemia, es donde vemos que no se tienen esas habilidades que deberían haber sido desarrolladas para un puesto realmente de project manager. Ahí es donde vemos la diferencia. Un project manager que desarrolló las habilidades correctas antes de la pandemia no debe haber sufrido mayor cambio.
un project manager que no tenía esas habilidades, entonces sí está batallando hoy en día. Esto no es la primera vez que sucede. Ya había estado pasando durante los últimos 10 o 15 años. A medida que se iba desarrollando más tecnología y que se iba globalizando más el mundo, cada vez había más equipos virtuales. Incluso había empresas por ahí del 2010, 2011, que empezaban a trabajar en modo home office antes de que fuera necesario o obligatorio. Ese modo home office, rápidamente las empresas se dieron cuenta de que no le funcionaba a todo el mundo, porque no todo el mundo, no todos los empleados tenían la disciplina, tenían el ambiente o tenían el apoyo familiar necesarios para poder sacar su trabajo desde casa. En líneas generales, ¿cuáles serían esas mayores tendencias en la gestión de proyectos eh, para, para este 2021? Y estamos hablando de los frameworks ágiles, la innovación y la parte de design thinking, inteligencia emocional y liderazgo, que a mí esa me parece muy importante, sobre todo en ahorita, y la conexión entre la estrategia y la ejecución de los proyectos. Bueno, creo que hay tres grandes vertientes. La agilidad primero. La agilidad se le está dando mucha importancia. Incluso el PMI se está alineando hacia agilidad. Ya hay toda una revolución de agilidad. Y al mismo tiempo la agilidad está pasando de ser un framework descriptivo, está pasando a ser un framework prescriptivo. Cada vez hay más mejores prácticas, están siendo documentadas y están siendo adoptadas, generando un body of knowledge más robusto para agilidad. Ya no es nada más, sigamos los valores ágiles, ya hay mejores prácticas. Ujú. Estos están uniendo y eso está siendo impulsado por una segunda cosa. El mundo está girando cada vez más rápido, entonces hay menos ambientes de certidumbre donde puedes planear un proyecto a largo plazo esperando que haya pocos cambios. Hoy en día, con todas las aplicaciones móviles sobre todo, sabes lo que quiere tu cliente hoy, pero no sabes lo que va a querer en un mes. Entonces tienes que tener esa capacidad de ir entregando, ir haciendo entregas de valor rápidamente, periódicamente. No todo va a irse hacia la agilidad, algunas cosas tendrán que ser construidas todavía de Tradicional. manera waterfall, Ujú. pero por ahí va. Entonces, esto precisamente, este aceleramiento del mundo nos obliga a tener un mayor desarrollo en la inteligencia emocional, en particular con empatía. Si tú como proveedor de servicios o bienes no tienes la capacidad de generar empatía hacia tu cliente, seguramente tu competidor te va a robar ese cliente. Ahora, para entrar directamente al mercado de manera rápida, entregar valor a esos clientes, necesitas tener suficiente empatía para entender qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que piensa, qué es lo que está escuchando, qué es lo que siente, qué es lo que busca, qué es lo que está viendo, para poder llegarle por ahí y hacer ese gancho entre lo que tú estás ofreciendo y lo que el cliente está buscando. Y en la parte de lo que es design thinking, ¿qué tanto le ves tú este, como una herramienta para la gestión de proyectos? Design Thinking es una herramienta más de todo El abanico. tu caja de herramientas que has tenido, ¿no? Ujú. Design Thinking le da mucho a las metodologías ágiles, en el sentido de construir rápido, fallar rápido, aprender rápido. Sin embargo, Design Thinking siempre ha tenido una, una posición, un puesto en la mesa en la administración de proyectos tipo Waterfall. Ha habido ocasiones en que tienes que hacer un prototipo para poder lanzar un proyecto adelante. Ese prototipo, siempre buscando economías, lo puedes hacer rápido y barato o lo puedes hacer caro y lento. Cuando estás buscando economías, lo haces rápido y barato y eso es design thinking. Ok, Entonces, design thinking a lo mejor suena como algo nuevo, pero siempre ha existido. ok. Simplemente, al parecer fue un cambio de nombre, más o menos, ¿no? Más o menos. Incluso las metodologías ágiles, el usar un backlog, los backlogs ya Sí, existían. así es. Los tableros Kanban ya existían, solamente esas herramientas se van reacomodando,
los toma una nueva metodología, les cambia el enfoque y funcionan para otras cosas. Si tú tienes pocas herramientas en tu caja de herramientas, pues, no sé, si tienes un martillo a todo lo ves cara de clavo, pero si vas teniendo martillo, desarmador, etcétera, lo vas usando según va De siendo acuerdo. necesaria la situación, ¿no? Ujú. Por eso es bueno siempre estar buscando nuevas herramientas para Nuevas que, herramientas. según la situación, tienes la herramienta correcta para cada proyecto, independientemente si es waterfall, si es agile, si es un híbrido, si es algo que aquí no hay metodología, tú siempre puedes tener la herramienta correcta para la situación adecuada. Muy bien. ¿Qué recomendación, de acuerdo a lo que tú has visto, o sea, cuál sería la mejor estructura en cuanto a la parte documentativa en este momento en el que nos encontramos con respecto a la parte de Agile? Mira, antes de Agile conocíamos el PMBOK y muchas organizaciones dijeron, odio el PMBOK, es imposible de implementar. Pero si esas organizaciones hubieran leído la letra chiquita, hubieran visto que dice, aquí están las mejores prácticas que funcionan la mayor parte de las veces, la mayor parte del tiempo, en la mayoría de los proyectos, dentro de la mayoría de las organizaciones, para la mayoría de las situaciones. No eran reglas escritas en piedra. Cada quien tiene que ir tomándolas. Las organizaciones que han tenido éxito estableciendo metodologías de administración de proyectos ajustan esas metodologías a la realidad de sus procesos organizacionales. Lo mismo sucede con Scrum. Sí, tenemos Scrum aquí adentro de nuestra empresa, pero además de la metodología, nuestros procesos dictan que debe haber esta documentación para cada uno de los pasos. Está bien, si tú estás dedicado 100% a un proyecto Scrum y tu capacidad de producción al día son 6 horas, pues decide que 5 de esas horas es codificando y 1 hora es documentando. Ujú. O 5 documentando y Y 1 una codificando. codificando. Ya Sí, veremos cómo te va al final del año con la evaluación, pero al final de cuentas tienes que tomar en cuenta esa capacidad de producción a la hora de hacer tus estimaciones para cada sprint. porque Eso se logra a través de procesos claros de la organización. estoy de acuerdo. Hablando de los ambientes llenos de incertidumbres, de volatilidad, ¿verdad? Y sabemos que estos ambientes antes de la pandemia han existido. Eh, pero con la pandemia se han agregado nuevas variables a estos ambientes. ¿Qué recomiendas tú en cuanto a herramientas de gestión de cambios para gestionar estos ambientes en la gestión de proyectos? Realmente los ambientes VUCA de volatilidad, falta de certeza, ambigüedad y complejidad siempre han existido en los proyectos. Sin embargo, hoy en día, con los ciclos de negocio cada vez más rápidos, es más frecuente que encontremos proyectos donde no sabemos toda la realidad de la situación o donde no conocemos cuál va a ser el resultado de nuestras acciones. Más que utilizar herramientas de gestión de cambios, deberíamos de regresar a las herramientas básicas. Y por ejemplo, y esta es la más fácil de ver es la volatilidad. Tú sabes que estás en un ambiente con mucho riesgo. ¿Qué haces son los riesgos? Preparas planes de contingencia y preparas reservas de contingencia. En un ambiente de complejidad donde no sabes qué está pasando, te acercas o te haces de expertos para que sean quienes te ayuden a llevar tu proyecto. En un ambiente de ambigüedad, das pasos cortos, haces un experimento, un trial, un piloto, y según los resultados vas continuando paso a paso. Y en un ambiente de incertidumbre, te acercas a las fuentes de información que existen, los white papers, las asociaciones, los organismos internacionales, para poder tener esa certidumbre que falta en tu proyecto. No es tanto una situación de qué herramienta de gestión de cambio voy a utilizar, sino qué herramientas ya tengo conocidas como mejores prácticas que debo aplicar según la situación en la que esté, en la U, en la D, en la C o en la A. En la parte de Agile, estos ambientes, eh, ¿tú crees que se reducen o que es igual? Contrario, Agile es la respuesta para un ambiente buca. Agile es la respuesta en particular para el ambiente donde tienes ambigüedad. No sabes qué va a pasar a largo plazo
Por eso utilizas Agile, para dar pasos cortos. Ujú. ¿Cómo sabemos cuándo utilizar Agile y cuándo utilizar Waterfall? Muy fácil, según el nivel de incertidumbre que tienes en el proyecto. Cuando es mucho el nivel de incertidumbre, pues das pasos cortos. Cuando es bajo el nivel de incertidumbre, das pasos más largos. En el mismo mercado o el mismo usuario, dependiendo del punto de vista que lo veas, es cómo vas a gestionar tu proyecto. Por ejemplo, una empresa de de telefonía celular tiene que establecer una red en una ciudad nueva, una ciudad con población universitaria. Pues yo sé que la primera zona que voy a atacar con redes, con torres celulares nuevas va a ser las que está cerca de la universidad y después ya voy viendo las demás. Difícilmente a lo largo de todo el proyecto va a cambiar la densidad de usuarios de cada zona. Sin embargo, si yo soy en la misma ciudad con población universitaria, yo soy un desarrollador de software y voy a hacer aplicaciones móviles, ahí sí, lo que estos estudiantes universitarios, que son el grueso de la población que va a consumir mi aplicación, hoy usan Snapchat. En un mes se van a Instagram, después se pasan a Twitter y así cada mes está cambiando. Eso es cuando tengo incertidumbre dentro de la misma población que representan diferentes caras de un mismo mercado. Muy bien, muy buen ejemplo. Sobre las PMO, sobre, sobre las PMO, y me gustaría que nos hables desde tu experiencia, sobre todo que estás como concentrándote en esta parte, y y me parece importante tocar el punto, de aquí dos vertientes. Una, en estos tiempos, para aquellas empresas que deciden crear una oficina de proyectos, ¿qué deben contemplar estas organizaciones para la nueva oficina de proyectos? Porque ya no entiendo que ya no debe ser una oficina de proyectos como antes la veíamos o como antes se creaba. ¿Qué opinas tú? Mira, la oficina de proyectos como antes la veíamos, como antes la creábamos, morían al poco tiempo y nos tomó tiempo entender por qué. Cuando la misión de tu oficina de proyectos es poner metodología y armar artefactos y enseñar a la gente, llega un momento en que pues ya cumpliste tu misión, ya no justificas seguir existiendo, no tienes forma de justificar el costo de tener esa oficina. Pronto va a desaparecer, está destinada a morir. Ok, ¿Cómo hacemos para que esa oficina de proyectos mantenga valor? Y no en un ciclo, un año, 2 años, sino a lo largo de toda la vida de la empresa. La respuesta está en la pregunta que hiciste al principio. Cuando le encargan a un PM, oye, necesito que pongas una oficina de proyectos, es como cualquier otro proyecto. ¿Cuál es el valor que quieres que agregue la oficina de proyectos? Si quieres que ponga metodologías, ponemos metodologías. Es que no sé qué tiene que ser la oficina, tú dime lo que tiene que ser. Depende cuáles son las necesidades de la organización. Si mi sponsor la quiere para una cosa, la oficina de proyectos tiene que hacer cosa. Si el sponsor lo quiere para otra cosa, la oficina de proyectos tiene que hacer esa otra cosa. Somos un área, damos un servicio, pero ese servicio tiene que generar valor. Si ese ok. servicio se vuelve una comodidad, un commodity, ya no es un valor, ya es algo que se consigue en cualquier lugar. ¿Cómo lo hacemos para que mantenga ese valor? Replanteando la misión de la oficina de proyectos cada cierto tiempo. Si las demás organizaciones si los demás departamentos dentro de mi organización tienen planeación estratégica para alinearse a los objetivos estratégicos de cada año o de cada plan de negocio cada 5 años, ¿por qué la oficina de proyectos no debería hacer lo mismo? Tenemos que buscar constantemente cómo vamos a agregar valor. Si nos dormimos en nuestros laureles, seguramente nos va a pasar como el camarón que se durmió y se lo llevó la corriente. Muy bien. Creo que es esa sería la recomendación para quienes deseen crear una oficina de proyectos en estos tiempos. Más que el establecer el primer para qué, sería es establecer, si piensan reestructurarla por ejemplo, cada año, podría ser.
Sí, depende. ¿Quieres que dure mucho tiempo o es Exacto. una misión única y al acabar la misión termina la oficina? Igual que un proyecto. Ok. Y creo que eso responde también a cuando ya tenemos las oficinas de proyecto creadas, ¿ok? Y ahorita, el cómo evolucionarán en 2021 y en adelante en cuanto a oficinas de proyectos que, por ejemplo, manejen gestión de portafolios, lo que es todo la planeación y administración de recursos, la parte de los procesos, la parte de las métricas y del performance. ¿Qué recomendación les das tú a esas que ya existen para que puedan continuar con estos procesos, por decirlo de una manera, pero también que agreguen valores distintos a lo largo del tiempo? Muy bien. Hay una frase que me gusta que no sé quién la dijo, que habla, es una frase, bueno, una cita de dos, tres oraciones donde dice, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Juntar manteca o juntar acero? ¿A dónde queremos llegar? ¿A ponernos gordos o a tener armas? Lo Ok. mismo pasa con una oficina de proyectos. Ya está tu oficina de proyectos establecida. ¿Quieres hacer grafiquitas o quieres generar valor? Ujú. Si tu propósito es hacer grafiquitas, no te preocupes. Juntas datos y haces grafiquitas. Si tú quieres generar valor, más que reportar lo que está pasando y señalar lo que está bien y lo que está mal, tienes que ir un paso más atrás y un paso más adelante. El paso más atrás es no dejes que empiece nada como proyecto si no se justifica su valor. Y a lo largo del proyecto ir confirmando que sigue justificando su valor. Y después del proyecto, no dejes ningún proyecto sin entregar el valor que prometió. Pero hablando específicamente de cada proyecto. Sí, de cada proyecto. Esa va a ser la labor de la PMO. Estar asegurando que los proyectos entregan el valor que prometieron. No Ok. nada más que si terminaron el tiempo, no terminaron el tiempo. Pues sí, Ujú. qué padre. Hiciste una bonita caja de madera. Qué proyecto tan padre. Pero nosotros vendemos cable eléctrico. Prometiste que esa caja de madera iba a ser el mejor producto y nos iba a generar millones. Pues nomás costó miles de pesos y no generó nada. Así es. Esa caja de madera nunca debimos haberla hecho. ¿Y quién puso las reglas? ¿Quién tenía el control? ¿Quién estableció el filtro para evitar que eso pasara? Debería ser la oficina de Una oficina proyectos. de proyecto. Arturo, y en una organización, eh, ¿puede tener más de una oficina de proyectos? Sí, depende. Es una Mm. pregunta muy interesante, pero por ejemplo, me han llegado a preguntar, ¿qué es mejor, una PMO o una EPMO? ¿Le debe de reportar los PMs a la PMO o la PMO a la CPMO? Depende. ¿Están alineados realmente las misiones de una y de otra? ¿Son compatibles las métricas que usa una y otra? ¿Siguen la misma metodología en un lado y en otro? ¿Tienen una misión similar o una sabemos que O, está destinada a morir? exacto, van en caminos No hay distintos. una receta mágica, one size fits all. Hay que hacer un análisis más detallado caso por caso. Muchas veces la oficina de proyectos corporativa es la que hace grafiquitas, cuando debería ser la que mide valor Los constantemente. proyectos. Un proyecto puede ir súper retrasado y fuera de presupuesto, pero el valor con respecto a sus promesas, pero el valor que va a generar al final, aunque acabe tarde y aunque acabe fuera de presupuesto, va a justificar la inversión. Y sin embargo, muchas veces las oficinas de proyecto, esos son los proyectos que señalan como que no, debe morir, está mal. Espérate, estás viendo nada más el que prometieron, pero no has visto el que están costando, no has visto lo que van a entregar. Así es. Ya para cerrar este episodio de PMINL Talks, eh, más que una reflexión, a mí no me gusta mucho el término de volvemos a la normalidad, ¿no? Pero Nunca mm, vamos a volver.
¿Volverán las organizaciones a sus entornos normales una vez si es haya pasado la pandemia? ¿Tú qué crees? No, no creo que volvamos. Al contrario, creo que algunas empresas nunca regresarán a sus oficinas. Algunas empresas están dándose cuenta de que pues sí podían hacer todo su trabajo remoto, se están dando cuenta de que sí podían mantener productividad, de que sí podían mantener engagement y que sí podían mantener muchas cosas que decían que solo se podía físicamente todos juntos. ¿Y A tú lo mejor crees? todavía los equipos necesitan hacer team buildings en sitio y verse la cara y tocarse las manos, pero la mayoría de las empresas que está viendo más allá de la pandemia, no nada más el cuándo regreso, sino el cómo voy a sobrevivir después de que regrese, no van a regresar a la normalidad que conocíamos. Incluso las empresas que mejores preparadas estaban para la pandemia son aquellas empresas que hicieron gestión de riesgos y reutilizaron un plan de contingencia que ya tenían para una inundación, para un incendio, para algo así, y nomás lo ajustaron rápidamente a la pandemia y pum, todo el mundo a su casa, ahora tenemos estos servicios virtuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí es donde se ve el valor de la administración de proyectos. Cuando permites que cuando está saliendo todo mal, sigue saliendo las cosas bien. Muy bien, Arturo. Pues no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por tus recomendaciones, por tu charla de toda tu experiencia. De verdad te lo agradecemos mucho desde acá del PMI. Gracias, Jenny. Es siempre un honor y un gusto participar en los eventos del PMI Nuevo León. Hashtag yo soy PMI Nuevo León. Así es. Pues muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.